Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Buenas tardes. Hoy 22 de julio vamos a empezar a ver estructuración legal de franquicias 2, particularmente lo que tiene que ver con el contrato y el artículo 245 de la nueva ley de la propiedad industrial, de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial. Y bueno, espero que de esta clase les guste tanto como a mí, porque de verdad es que nos esmeramos muchísimo en que la clase salga perfecta. Bueno, vamos a empezar con algunas cuestiones. Y bueno, la clase pasada vimos los requisitos de las licencias contra las franquicias. Vimos un poquito de análisis muy brevemente del artículo 245. Platicamos de la COF, comparamos la COF contra el Franchise Disclosure Document. Vimos brevemente el proceso de venta de una franquicia. Vamos a entrar a ese tema de mucho detalle, pero será de forma posterior. Y de igual forma vimos la importancia de las entidades operadoras de franquicias y ligeramente analizamos el tema de la búsqueda de marcas solamente como un requisito en la parte de que ustedes conozcan cómo identificar o cómo encontrar estas marcas en caso que sea necesario. Pero bueno, creo que esto fue lo que vimos en la clase anterior y nos da pauta, nos da de alguna forma un preámbulo para efecto de esta nueva clase. Hoy veremos tres cosas. Hoy la clase, digamos, que se centra de manera más focalizada en el artículo 245. Lo vamos a ver bien detenidamente. Vamos a ver las etapas de la vida de la relación de las franquicias y los riesgos o incumplimientos de cada una. Y vamos a analizar un contrato de franquicia. No todo el contrato de franquicia. La verdad es que nos podemos llevar un curso completo viendo solamente el contrato de franquicia. Pero vamos a ver el índice de un contrato de franquicia para que nos demos cuenta de la amplitud de cosas que tienen que tener un contrato de franquicias, que de verdad yo creo que los contratos más complejos que he visto en materia de derechos son los fideicomisos y luego los contratos de franquicia y no todos los fideicomisos. Así que, bueno, ya les explicaré, les prometo que les va a quedar súper claro cada uno de estos conceptos porque de eso se trata la magia del día de hoy, de poder aterrizar todo. Y bueno, vamos a regresar a explorar lo que tiene que ver con con el artículo 245, pero lo esquematizamos muy bien y lo aterrizamos. Les prometo que no va a haber ninguna duda. Voy a empezar a leer. Dice, existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que está distinto. Este párrafo en específico concentra de manera amplia lo que la franquicia es. Es decir, lo demás, digamos que lo que viene a continuación será bastante complementario, pero este es el párrafo que nos da la esencia completa de la franquicia. Y hay que analizarlo. Digamos que la franquicia es la pluralidad de estos elementos. Es decir, es una licencia más la inclusión es la licencia de una marca registrada, es decir, aquí hay una conjunción por escrito. Esta es una solemnidad, es un requisito que tiene la franquicia para efecto de que existe. Es decir, si nosotros tenemos una franquicia y la otorgamos de alguna forma un poco de palabra, pues eso no será una franquicia, será requisito tenerlo por escrito. Y además, bueno, pues dice que como requisito indispensable también tendrá que tener incrustado conocimientos, es decir, que capacitemos a la persona o que otorguemos algún tipo de asistencia, es decir, que haya un contacto, que haya una transmisión de conocimientos entre el franquiciante y el franquiciatario que se vuelvan complementarios, es decir, que amarren o que de alguna forma generen este tema. Entonces, digamos, son tres elementos principales de los cuales se desprende dos adicionales. Primero, ¿para qué es todo esto? Bueno, la finalidad directa, aunque parezca obvia, es vender bienes y servicios, es decir, comercializar un bien y servicio de forma estandarizada. Es decir, y de forma estandarizada lo entenderemos como todos estos mecanismos, tanto operativos, comerciales, incluso aquí viene esta parte, nos dicen también asistencia al conocimiento que incluye cuestiones operativas, administrativas y comerciales.
Aquí se incluye evidentemente la imagen, prácticamente todas esas cosas que vamos a ver en su debido momento cuando llegamos a manuales, ¿va? Pero desglosándolo, pues es así. Gráficamente, si pudiéramos pensar en lo que es una franquicia, es esto. Y bueno, de forma complementaria, el segundo párrafo nos manifiesta que quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le pretenda conceder, por lo menos con 30 días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda la empresa en los términos que establezca el reglamento de esa ley. Esto fue en lo que nos concentramos más la clase pasada. Pero necesito que entendamos una cosa porque pues necesitamos que sea complementario y que entendamos el porqué de esto. Se supone, como expectativa, el franquiciante conoce al interesado, al posible franquiciatario, y en teoría la ley te dice, no, pues en cuanto te conozcas y la gente esté interesada, pues revela la información de tu negocio para que el interesado pueda tomar su decisión y como norma, como obligación, tienes que esperar 30 días para después, ya sea que se firme el contrato o simplemente se desaparezca, como muchos nos ha pasado, mucha gente que estamos en negociación y que de pronto se enfría la negociación, pues que simplemente nos ghosteen, se desaparezcan y ya no nos respondan los mensajes, ¿no? Esto es lo que según esto la ley espera que suceda. Sin embargo, la realidad es completamente otra. ¿Qué pasa? Pues bueno, lo primero que da un franquiciante cuando hay un interesado, pues es un promocional, es un documento que de alguna forma entendamos este proceso de venta, que no nos vamos a meter hoy, pero de alguna forma entendamos que al final, pues este promocional lo que está haciendo es calentar un poquito la venta. Es decir, la persona que está interesado con esto, con este promocional, si está bien hecho, si está bien armado, si tiene buen diseño, buena imagen, pues vas a incrementar la emoción, es decir, la emoción de la posible compra, pues incrementa muchísimo y entonces en ese momento el interesado está de, toma mi dinero y pues obviamente cuando alguien quiere comprar, pues alguien va a vender, ¿no? La realidad es esa, es decir, difícilmente nos vamos a encontrar con la esperanza de que haya 30 días, ¿no? Entonces lo que se hace es que se firma el contrato de franquicia y se firma el COF diciendo, manifestando que se recibió hace 30 días. Es decir, en ese momento, pues tú cumples con la solemnidad y la realidad es que tú como franquiciatario, como inversionista o la persona que está comprando la franquicia, pues está consintiendo el acto en el cual pues, la ley marca que tiene que ser de forma diferente y le dice, ¿sabes qué? Echa la máquina del tiempo, pásame ese documento, yo aquí lo firmo. ¿Qué fecha es hoy? Estamos a 22. Bueno, estamos a 22 de julio. Tú ponle que estamos a 22 de junio, no pasa nada, ¿va? Y así es como pasa y así es como se firma. Esto es la realidad, ¿ok? Continúo con el tercer y cuarto párrafo del artículo 245 que menciona que la falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior, es decir, lo que tiene que ver con la COF, dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario un año después a partir de la celebración del contrato. Es decir, ahorita vamos a ver, pero hay un tramo de un año entre que se firma y que tú tienes ese derecho de decir, ¿sabes qué? Lo que me dijiste fueron puras mentiras, regresan el dinero. Después de transcurrido este plazo, es decir, un año, solo se tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. Es decir, tu lana, vaya. Y para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo. Bueno, un poco menos. Tengo aquí, ¿ante quién se presenta? Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este instituto es el que lleva el registro de este contrato. Y bueno, como tal, pues en este periodo dice, bueno, pues te firmas tu contrato y tu COF. Y bueno, pues a partir de aquí, pareciera que tienes un año para comparar un poco lo que te prometieron contra lo que te están dando y revisar y validar. Y obviamente, pues cuando empiezan los incumplimientos, empiezan realmente las tensiones en la empresa. O sea, realmente no se hacen esperar, es de alguna forma muy patente y muy visible cuando las partes no se están llevando bien. Es decir, nos vamos a dar cuenta
muy cercano. Sí, Marcelo, ¿en qué parte? Nos vamos a dar cuenta, muy brevemente, nos vamos a ver que las cosas no están funcionando, que lo que te prometieron no eran, que la distribución no está llegando, que el margen de utilidad que se supone que ibas a tener no se está generando, que las ventas que esperaban no están sucediendo, ¿sabes? Todo eso se va a dar cuenta y para eso es muy importante, pero lo que sucede, lamentablemente, es que a veces la gente nunca leyó el COF, nunca leyó ese circuito de oferta de franquicia, incluso ni la tienen para acabar. Bueno, pero el franquiciante sí la tiene, evidentemente. Ahora, esta COF o este documento, si presenta generalidades, es decir, entre más general sea, entre menos explícita se manifieste, pues obviamente va a dar menos posibilidad a que un franquiciatario se pueda quejar y decir, oye, pues los números no dan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor documentos tan mal hechos como los que vimos la semana en la clase pasada, pues no te dan mucha tela de dónde cortar. Entonces, bueno, primero es analizar tu COF, es decir, si ya estás metido dentro de esta relación, el COF es como tu prenup, entonces revisas y dices, oye, tú me prometiste que ibas a hacer esto, esto y esto, que me iba a ir así, que iba a tener esto de tu parte, que me vas a dar este apoyo, que me vas a dar capacitación, que me vas a atender a diario y nada ha pasado. Además, obviamente, lo que dice el contrato por sí mismo tiene que tener ese cumplimiento. Entonces, la ley dice, si sucede el incumplimiento durante el periodo del primer año, es decir, desde el momento que firmas hasta el primer año, podría rescindir, podría nulificar el contrato y podría recibir la reposición de los daños y perjuicios, es decir, tendrías que calcular el tamaño de la inversión que hiciste, el dinero que has perdido y a lo mejor un poco más de eso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Marcelo, no sé en qué parte te gustaría que fuéramos más despacio. Yo, una pregunta. Sí, En adelante. caso de que tengas tu franquicia y que te des cuenta que lo que te prometieron no coincide con la verdad, yo he tenido clientes que pues a la hora de la hora se dan cuenta que no les están proveyendo lo que querrían dar, lo que les prometieron y la calidad que les prometieron tampoco y de repente sí me preguntan, oye, ¿qué hago? Porque pues me estoy dando cuenta que ya le invertí y no es cierto lo que me prometieron aquí, ¿qué se debe de hacer? Justamente vamos a llegar a esa parte, no me quiero adelantar porque lo voy a contestar. Digamos que el mismo proceder va de forma mutua. Vamos a meternos a eso en un ratito más. No me quiero adelantar porque si no, entonces me voy a comer parte de la presentación. Yo tengo dos preguntitas. Sí, Aldo. adelante. Bueno, una es, tal vez es porque mi internet se estaba cortando, nada más para no quedarme con la duda. ¿El COF qué era? Circular de oferta de franquicia. Ok, es en donde viene lo que yo como dueño de la franquicia le ofrezco al cliente. Es el Y hasta documento donde vamos legal. ahorita Acordémonos que hay un documento o varios documentos promocionales, que el promocional es publicidad propia, pero ya hay un documento que si bien es informativo publicitario, es más legal que publicitario, que es el que vimos en la clase pasada que se encuentra en el reglamento. Perfecto. Y me comentas que el contrato se inscribe ante el INPI. Correcto. Perfecto. Y tenemos un año a la presencia de la franquicia o el cliente, como quien dice, tiene un año para reclamar si alguno de lo que ofreció en este caso el franquiciatario no cumpliera, ¿no? Sí es. Perfecto. Eso es todo. Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Oye, Ricardo, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. El COF es un formato creado individualmente, o sea, cada quien lo va creando. No es que exista un formato, una solicitud general, ¿verdad? O sea, ese uno lo va elaborando conforme te va diciendo la normatividad. Sí, ¿Verdad? es correcto. Como vimos en la clase pasada, el reglamento nos impone cuáles son las cosas que se deben de exponer durante el COF, es decir, cuál es el contenido mínimo
Sin embargo, como se dieron cuenta, todos esos contenidos o esos bullets que nos da la ley no son expresos ni explícitos. Es decir, son muy cortos, por lo cual si tú pones generalidades, es decir, si pones datos muy poco precisos o rangos incluso, pues estarías cumpliendo con el requisito de ley. Perfecto, sí. Muy bien, entonces me queda claro. Ok, Marcelo. Gracias. Adelante, no sé quién sea iPhone, pero adelante. Quien tiene la mano levantada, puedes abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Jonathan Loera. ¿Qué onda, Jonathan? Oye, Ricardo, ¿qué pasa si no se inscribe el contrato en el INPI? ¿Pierde validez, legalidad? Mira, en teoría, la ley dice que es un requisito inscribirlo. La realidad es que yo veo que pocas ocasiones se inscribe. Como tal, se debe impugnar el hecho de que se inscriba, o tú como franquiciatario podrás inscribirlo. Es decir, cuando una inscripción puede ser de parte del franquiciante o del franquiciatario, y si para efectos de quererlo hacerlo valer lo quieres escribir, lo puedes escribir si es tu voluntad, por un lado. Y por el otro, yo realmente en la práctica he visto que ese requisito no daña el cumplimiento, no daña el cumplimiento del contrato, en el sentido de que sigue siendo válido. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok. Después de este primer año, es decir, a partir del segundo año, si en este caso, como tal, la COF no fue impugnada, es decir, digamos que los incumplimientos o el hartazgo viene después del año 1, es decir, al año 1 y un día, pues ya podrás sí nulificar el contrato, pero no te van a regresar tu dinero. Entonces, sí es importante que pues desencanto venga pronto para tener mayores probabilidades de que pueda llegarse a dar esta cuestión. ¿Qué pasa? Muchas veces quienes dominan el tema de franquicias tratan de negociar de forma constante. Primero, desde que se firma el contrato hasta que se pone la operación de la unidad, pueden pasar varios meses. ¿Por qué? Porque pues una cosa es firmar y otra cosa es encontrar el local y otra cosa es hacer las remodelaciones y otra cosa es encontrar al personal, capacitarlo, aperturar, comenzar a operar y vivir los problemas del día a día. Entonces, en ese primer año pudiera irse el arranque de la unidad, es decir, no es de un día para otro que empezamos una franquicia. Entonces, yo me ha tocado ver que en muchas ocasiones dicen, no, espérame, vamos a cumplir, tú aguántanos, te prometemos que las cosas van a mejorar, es un trabajo en equipo, tenemos paciencia, y saben perfectamente que después del primer año, pues la obligación de reparar esos daños y perjuicios se acaba. Simplemente dirías, bueno, ya no quiero la franquicia, bueno, pues vete. Oye, pero regresa mi dinero. No, tu dinero ya te regreso. ¿Por qué no? Pues porque no tengo la obligación de hacerlo. Es decir, propiamente el contrato propiamente la ley manifiesta cuáles son esta ventana para poder pedir tu dinero. Entonces, si estás viendo desde el principio que no están funcionando, pues las promesas falsas, pareciera que es una relación personal, pero sí esas promesas falsas o esas esperanzas podrán llegar a ser dañinas para efecto de pues el efecto directo respecto a la posible recuperación de la inversión. ¿Se entiende esta parte? Bueno. Sí. Gracias. No sé si preguntaste algo, Rodolfo. Se escuchó cortado. Bueno. No. Era nada más para confirmar que todo bien. Gracias. A partir de aquí vemos el artículo 246. El 246 lo que hace es poner el paso a paso, es decir, todos los bullets, de alguna forma los requisitos sine qua non la existencia de la franquicia. Vamos a leerlos, pero a la vez también vamos a revisar detalladamente cada uno de estos, porque obviamente pues es como la parte más importante, al menos en la cuestión legal, que recordemos, el contrato de franquicia, la franquicia no es sino un contrato. Es decir, esto es como la parte más quisquillosa
y la parte medular de todo el curso prácticamente. Si bien es cierto es una parte legal, pues aunque ustedes no todos sean abogados, habrá que entender el entramaje, ahora sí que los puntos finos de esto, porque pues esto hará la diferencia entre una franquicia real y no una franquicia, ¿no? Y los riesgos que también tiene. Primero, el artículo 246 dice que el contrato de franquicia deberá de constar por escrito, eso ya está repetido, es la solemnidad, deberá de contener cuando menos los siguientes requisitos. 1. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato. 2. Ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura respecto al establecimiento, el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas del contrato. 3. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas a suministro de mercancías y contratación de proveedores en el caso de que sean aplicables. 4. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a reembolsos, financiamiento y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos por este contrato. 5. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios. 6. Las características de capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en el que el franquiciante otorgará asistencia técnica. Ok, estos son los primeros 6. Hay más, pero vamos a empezar a revisar estos primeros 6 que creo que son importantes antes de perder la cuenta, ¿va? Y bueno, pues como tal, el primero, pues es una solemnidad, ya lo habíamos visto, y la recalca. El contrato tiene que ser por escrito, aquí no hay mucho que decir, está claro. La segunda menciona que se tiene que determinar la zona geográfica, pero mucha gente confunde la zona geográfica con una exclusividad geográfica. Entonces, no sé por qué dan por hecho el sentir que como la franquicia menciona esta parte, quiere decir que ya por el simple y sencillo hecho de que hayas firmado el contrato, entonces te da derecho de una localidad o de una zona geográfica o de un radio, a menos que propiamente el contrato especifique de forma expresa que tienes un derecho exclusivo sobre un territorio, entonces será así. De otro modo, si no dice nada, pues no tienes derecho a esa zona exclusiva. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente no lee esas letras finas y al final pues firman un contrato y les ponen de alguna forma, me ha tocado verlo mucho, sobre todo, por ejemplo, en las franquicias que nosotros hemos operado, que de pronto pues hay una oportunidad de un buen lugar que está a una buena distancia, pues de otro, es decir, hay que tomar en consideración condiciones como pues, el tráfico de las horas pico, como la ubicación, es decir, la cercanía real en kilómetros, etc., pero es una bronca porque muchas veces dices, oye, pues no manches, o sea, yo acabo de hacer una inversión, estoy apenas creciendo y me estás canibalizando. ¿Por qué? Porque me pusiste, pues como los Oxxos, ¿no? Uno enfrente de otro. En el caso de los Oxxos no hay tanto problema, pero cuando es un producto o un servicio muy específico en el cual no caben o no se hizo un estudio adecuado para identificar el tamaño de población y de consumidores reales en la zona, pues es un poco molesto para el primero que firmó, porque dice, oye, yo me arriesgué, yo le metí dinero, yo he evangelizado a tu público que ya me consume y vas a ponerme uno enfrente, pues no se vale, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro porque si el contrato no dice nada, pues no tienes nada que reclamar, ¿va? Entonces, estos puntos dentro del contrato hay que decirlo de forma abierta. El contrato de franquicia realmente es pues unos términos y condiciones que el franquiciante ofrece. Raramente he visto que los contratos de franquicia se negocien, es decir, prácticamente es léelo y me dices si tienes alguna duda y si no lo firmas y si no quieres, pues ni modo, ¿no? Porque, y es entendible, si tienes una red de franquicias y haces excepciones con unos, y se dan cuenta en qué problema te metiste. ¿Por qué? Pues porque los otros van a pedir igual de condiciones. Es decir, imagínense lo agredido que estaría uno en el momento que se dé cuenta que a otro les dieron mejores condiciones de venta,
de precios, de ubicación, de regalías. Entonces, obviamente esto causará o podrá causar problemas si no mantenemos una homogeneidad de directrices entre todos los interesados. Bueno, entre todos los franquiciatarios. Entonces, ojo con el tema de la zona geográfica, no significa por sí misma una exclusiva territorial. El tercer punto menciona acerca de las instalaciones y obviamente esto pues podrá generar, generalmente cuando son negocios tradicionales que se requiere tener un local físico, podrá manifestar cuestiones como dimensiones, es decir, un local de al menos 120 metros o 150 metros o un rango específico. Podrá manifestar que se encuentre en un lugar como un food court, como naturaleza o necesidad previa, es decir, si no estás en un food court, en un centro comercial, no te doy la franquicia, que tenga un mínimo de frente, por algunos negocios requieren como un escaparate o un lugar donde puedan tener alguna vista, o encontrarse a no más de 100 metros de retorno, y les voy a platicar una experiencia que tuve con la gente de Little Caesars. Cuando llegó Little Caesars a México, que había apenas 1 o 2 franquicias, me explicaban que cuando buscaban, obviamente buscaban en lugares, avenidas grandes, avenidas que tuvieran mucho flujo vehicular, pero que necesitaban que fueran lugares que tuvieran como ese tema de tener camellones y retornos. Y yo dije, bueno, ¿para qué quieres camellones y retornos? Ah, bueno, te explico. Lo que pasa es que si un coche va muy rápido o pasa por el lugar de enfrente, es decir, pasa, digamos que del otro lado de la calle y no hay un retorno cercano, pues la gente sigue largo, le da flojera, ya no regresa tan fácilmente. ¿Por qué? Pues porque ya dice, ay, bueno, qué flojera, volver, dar toda la vuelta. No, mejor veo otra cosa. Sin embargo, cuando hay un retorno cercano, llegan a tener un índice mucho mayor de ventas porque tienen el flujo vehicular de ambos sentidos. Entonces, esto es un requerimiento que sucede, es decir, ese tipo de cuestiones se dan tanto en empresas grandes como en pequeñas, pero forman parte de la fórmula de éxito de estos negocios en el sentido de decir, oye, si no encuentras un lugar que no tenga un retorno del sentido contrario, al menos a una distancia no mayor de 200 metros, no te puedo admitir este lugar. Entonces, bueno, pues creo que es un buen ejemplo como para que se puedan dar cuenta cómo se ejercen ese tipo de cuestiones, ¿no? Este punto en particular que acabamos de ver respecto a instalaciones pueden ser de toda índole y variación, es decir, estos requerimientos específicos pudieran llegar a ser tan amplios como ustedes imaginen. Por ejemplo, a lo mejor se requiere una terraza, que el lugar sea abierto, a lo mejor se requiere un lugar específico, estratégico, o hay algunos negocios o algunas franquicias que requieren tener un flujo estimado de personal, de personas alrededor de X cantidad, porque son negocios que requieren el tráfico peatonal. Es decir, nos daremos cuenta que cada negocio tendrá distintos requerimientos que son parte del fruto de la experiencia de las franquicias, y del éxito garantiza que tanto las dimensiones del lugar, habíamos platicado también que los negocios tienen como una elasticidad en el tema de la economía, de las utilidades. Entonces también negocios o lugares demasiado amplios incrementarán las inversiones en materia de inicio o arranque de operaciones, y también el mantenimiento o los costos de renta. Entonces, todas esas cosas en materia de instalaciones o del lugar donde se selecciona el punto se deben manifestar en el contrato, y obviamente vendrán acompañados manuales o términos o condiciones específicas de cuáles son esos lugares para efectos de determinar dónde se pone. Y si ustedes se dedican a hacer franquicias, sí es súper importante. Si ustedes, de alguna forma, es de las primeras ocasiones que empiezan a franquiciar o empezar a generar sucursales, es muy necesario que vean a la competencia, sobre todo a la competencia formal y organizada, estudiada, dónde están buscando sus puntos, cuáles son esas cualidades o características que tienen para efecto de seleccionar un punto específico, porque en los negocios tradicionales sí son una cualidad específica para efecto de poder determinar el éxito o el fracaso de un negocio.
De estos 3 puntos, ¿tenemos alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, bueno, pues estos son los primeros 3 puntos. Los siguientes 4 puntos que ya leímos tienen que ver con la proveeduría, es decir, los inventarios, la publicidad, los proveedores que vamos a tener y definir qué es interno, qué es externo y también qué calidad. Ahorita les voy a explicar un poquito de ese punto. Otra parte que también vamos a ver, o que acabamos de ver, tiene que ver con los dineros en general, que tiene que ver con las regalías, tanto la cuota inicial de franquicia como las cuotas mensuales o las regalías por porcentajes. Si hay alguna fórmula, algún Excel para el cálculo de regalías, todo eso tendrá que venir especificado en esta parte. Y en caso de que haya financiamiento, en caso de que haya algún mecanismo financiero que otorgue o facilite a la franquicia la obtención de recursos por parte del franquiciante, también tendrían que venir bien especificados dentro del contrato. La segunda le pongo como dineros 2 porque solamente serán esos márgenes o comisiones de venta en caso de que la franquicia tenga la posibilidad de otorgar subfranquicias, que vendrá o se especificará cuánto o qué porcentaje o qué condiciones existirán entre el franquiciante y el franquiciatario o el subfranquiciante para efectos de tener esta condición en franquicias, ¿no? Y por último, el tema del know-how respecto a las capacitaciones y la asistencia técnica que se otorgará. Ahorita vamos a ver algunos puntos en particular para aclarar un poquito. Respecto a la proveeduría, hay que pensar o hay que analizar que hay 2 tipos de proveeduría. Naturalmente puede haber una dependencia absoluta y puede haber una dependencia relativa, y les voy a poner un ejemplo de cada uno. Si nosotros compramos una franquicia de Hello Kitty, pues es obvio que vamos a tener una dependencia absoluta porque todo lo que se vende en esa tienda, todo, absolutamente todo, tendrá que venir del proveedor. Es decir, no hay nada que podamos comprar de fuera más que a lo mejor artículos de limpieza y poco más. Pero en los restaurantes, por ejemplo, hay algunas cosas que vienen prehechas del comisariato, es decir, habrá cosas que nos manden al vacío, congeladas, algunas fórmulas, algunas salsas, algunas cuestiones, pero definitivamente los camarones te van a decir, oye, compra la calidad de camarones, a lo mejor serán los camarones de tal gramaje o tal centímetros con tales cualidades, que tengan este grado de frescura o que tengan esa relación. Ah, ok. ¿Por qué? Porque serán cosas que posiblemente se consigan de forma regional y no requieras hacer el viaje de toda esta mercancía desde el comisariato, desde los headquarters de la compañía para poder tenerlo. Pero cosas, por ejemplo, chiles en específico, las margaritas, pues las margaritas todas tienen un polvo específico para que sepan cómo saben. Es decir, si bien es cierto el bartender se sabe la receta, pues le echa un polvo que no tiene idea de qué tiene y obviamente están condicionados a que la receta salga así, ¿no? Entonces, digamos, en la parte de la proveeduría hay dependencias absolutas y relativas. Si tuviéramos una franquicia de una marca de ropa, pues obviamente nos van a mandar todo lo que nos manden de la central o de la empresa, de toda la ropa que vamos a vender, pues será necesariamente ropa de la empresa franquiciante, ¿va? Entonces, digamos que están este tipo de cuestiones y, bueno, pues es una forma también de control. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a ver los siguientes puntos que considero también súper importantes y vamos a regresar al último punto, al punto 10. Al final vamos a regresar porque vamos a analizar primero estos 3 puntos. El punto 7 manifiesta que... Sí, adelante, Marcelo. Perdón, Ricardo, perdón por no preguntar a tiempo, pero nada más, regresando un poquito de las condiciones, la relativa, dependencia relativa y la absoluta, aquí como lo muestras, ¿vienen establecidas en la ley estas 2 figuras? No, es una cuestión de hecho. Es decir, el contrato y los manuales te podrán decir o te dirán qué cosas existen como necesarias para efecto de que puedas operar. Entonces, a lo mejor te dirás, ¿sabes qué? Oye, lo que tiene que ver con tus empaques, yo no te los puedo mandar, pero consigue
siempre y cuando haya una calidad X determinada que se cumpla, es decir, necesitamos que sean cajas de cartón de este gramaje o de este material específico, que tengan este color. Ah, bueno, está bien, mientras que tú tengas un proveedor en tu región, en tu localidad, que cumpla con esos estándares, de alguna forma tú podrás inclusive buscar mejores precios, siempre y cuando cumplas con la calidad. En el tema de la dependencia absoluta, será cuando no va a haber forma de que tú busques algo más, porque inclusive la bolsa en la que entregas la mercancía te la mandan desde headquarters. Enterado. Ok, muy bien. Gracias. Pero no viene de ahí como tal. Le estoy hablando más como de una cuestión fáctica. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, el 7 manifiesta que los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación de desempeño, así como calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario, es decir, habrá que manifestarlos por medio del contrato. Por otro lado, el 8 dice que también se tendrán que especificar los términos y condiciones para subfranquiciar en el caso de que las partes así lo convengan. El 9 menciona que se tendrán que especificar las causales para la terminación del contrato de la franquicia. Y el 10, ahorita me regreso, porque sí son cosas que pueden llegar a ser un poquito más delicadas. Están medio desarmados los artículos, digamos que deberían haber sido 2 artículos más, pero bueno, lo empaquetaron en uno solo. En relación a lo que tiene que ver con supervisión y cumplimiento, pues bueno, ¿qué se especificará? Primero, la revisión o la forma de revisión del desempeño. Segundo, la calidad, es decir, poder monitorear la calidad del producto y servicio que se otorga. Obviamente las finanzas y también la imagen, y sin lugar a dudas también respecto a la calidad está incluido la parte de operación. Las subfranquicias generalmente se dan cuando hay una negociación un poco más grande. Es decir, supongamos que, y esto creo que lo había platicado antes, pero supongamos que yo tengo una pizzería y me habla alguien de Costa Rica y me dice, oye, tu pizza me encanta, es la mejor pizza que he probado en la vida, es que nunca había probado una pizza igual, por favor, franquicia. Entonces tú dices, híjole, franquicia, ¿dónde estás? En Costa Rica. No, Costa Rica. No, es que no, por favor. Pues dices, oye, te puedo franquiciar si te avientas la bronca de poner 10 franquicias en el periodo de 2 años. Y si la persona está tan seguro de que lo puede lograr, dice, bueno, está bien, vamos en lo siguiente. Yo me comprometo a que de mi dinero, el primer año pongo 3. Y a partir de la tercera ubicación que ponga, las demás podrán ser con inversión propia o a través de sus franquicias. Entonces, bueno, pues está bien, mientras te pongas 10, yo te doy chance. Generalmente cuando hay este tipo de negocios, cuando existen esas subfranquicias, son cuando se otorgan territorios regionales, es decir, pueden ser estados, municipios completos o inclusive países, y se le da la opción que la persona que sea el líder de ese proyecto, la persona con la que nos estamos de alguna forma contratando y a la vez como un poquito asociando, obtenga ese compromiso de llegar a este número que se acuerda entre ambas partes. Y por último, la terminación contractual, que tiene que ver con los incumplimientos que hacen imposible continuar la relación. Y nos vamos a detener muchísimo en esto porque creo que es la parte más importante de esto y que al final más van a sufrir. Y hay que identificar que tiene que ver, hay diferentes incumplimientos, depende de la etapa en la que esté la relación. Vamos a platicar de eso ahorita. También vamos a conocer cuáles son esos incorrectos o incompatibles funcionamientos. Es decir, nos vamos a dar cuenta que de pronto pues la gente a lo mejor no está tan preparada o no lleva los mismos criterios tanto de uno para el otro. Es decir, muchas veces el franquiciante pues es medio malchón y el franquiciatario a lo mejor es muy OCD, ¿sabes? Muy compulsivo y a lo mejor él no puede con esta relación y van a estar chocando todo el tiempo. Entonces también hay que considerar y hay que pensar, y siempre lo he dicho, que la relación de franquicias es pues, un matrimonio, pues es una relación que tiene un ingrediente de ser una relación personal, donde las partes tienen que estar
evitando fricciones personales lo más posible. Y para eso es importante, no es materia de esta clase, pero sí es una recomendación que yo les hago, que la persona o las personas que estén al frente de la gestión de franquicias sean personas que tengan muy buen don de gentes. Es decir, que sepan ser publirelacionistas, que sepan ser amables. La típica persona que te contesta con una sonrisa, esa es la persona que debe estar al frente de una unidad de esas. Y bueno, cuando existen incumplimientos por culpa del franquiciante y también, bueno, pues cuando existe una terminación, simplemente porque se llegó al término que se estableció en el contrato, es decir, que fue completamente temporal. Vamos a analizar algunas de estas y vamos a contestar la pregunta de Elsa porque justamente se responde a continuación. Y tiene que ver con la supervisión y cumplimiento. Y lo voy a ver primero del lado del franquiciante, pero luego lo vamos a analizar también del lado del franquiciatario, que es igualmente importante. Generalmente, cuando... Déjenme ver si no se saltó un slide. No, está bien. Generalmente, cuando hay una supervisión, pues se da a veces porque nos llegaron quejas, se da a veces porque tenemos sospechas, se da a veces porque simplemente rutina. Nos damos cuenta de que hay un incumplimiento, es decir, que el franquiciatario está haciendo algo mal, que puede ser muy grave o puede ser medianamente ligero. Sin embargo, cuando es muy grave, obviamente lo que causa es un enojo exacerbado en el franquiciante porque lo que está sintiendo es que su marca se la dio un incompetente que lo único que está haciendo es dañarla y obviamente se generan cualquier tipo de emociones porque pues le dio a su bebé y se lo tiró a la calle prácticamente. Y generalmente lo que sucede, y esto es muy común, es una gritiza, una enojadiza, un regaño como si fuera su hijo, y aparte le ponen una multa que viene en el contrato, y bueno, obviamente esta es la parte donde yo les digo, hay que tener cuidado porque las relaciones se van friccionando, es decir, este sentido tal vez puede llegar a ser algo que sucede mucho más a menudo de lo que ustedes creen y que tiene mucho que ver a lo mejor con la educación que cada uno tiene en el sentido de que cada quien reacciona de una forma. Ahora, todo esto, para mi punto de vista, es decir, esa es una opinión personal, está mal, es lo peor que podemos hacer, no debemos de proceder así porque realmente esto lo único que va a llevar es a una fricción constante. No te van a pagar la multa, olvídate que suceda. Va a haber un tema muy recurrente de increpaciones y molestias entre ambas partes. Es decir, oye, van 5 veces que te digo que ese toldo roto no debe estar ahí y te voy a poner otra multa. Entonces, ¿qué va a decir el otro? Ah, pues sí, pero acuérdate que tú me dijiste que me vas a entregar las cosas a tiempo y van 3 veces que me entregas a destiempo los insumos y derivado de eso no pude operar, bla, 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 ¿no? Se vuelve un tema donde están los dimes y diretes a la orden del día y se vuelve completamente tedioso, complicado, difícil poder llevar a cabo esta relación. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues bueno, es identificar el error, hablar, pero no hablarle al franquiciatario, hablarle a un notario o a un corredor para que una certificación de hechos, es decir, que vaya, que se apersone, que sea testigo, que tome fotos, que haga la prueba. ¿Por qué? Porque los que son abogados no me dejan mentir. Muchas veces cuando tenemos un asunto, cuando llega un problema, el problema pues es un problema real. Pero cuando buscamos la forma de sustentar las pruebas, es decir, al final esto no deja de ser un contrato, como les dije, y no deja de ser una relación jurídica. Y en ese momento que buscamos generar las pruebas, consensarlo, pues es dificilísimo, no hay forma. Entonces, casi les digo que en este juego, el que sea más inteligente, sea más zen y logre tener mayor, es decir, es como armar tu juego de póker. O sea, si tú tienes las mejores cartas vas a ganar, ¿no? Este tema no es de sentimientos. Entonces, lo que yo les digo es, en ese sentido, será muy importante como franquiciante, antes de enojarte, gritar, poner multas, contratar a un notario o a un corredor, decirle, por favor, mira, acompáñame, ve, por favor, sé testigo
de este hecho, de este otro hecho, mira, aquí está esto roto, mira, aquí esta publicidad que le dije que la tenía que quitar, ya la sigue teniendo, bla, 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 ¿no? Inclusive a percibirlo en ese momento. Lo que les quiero decir es, no es resolutorio el que pienses que la relación se va a resolver. Obviamente, este tipo de cosas no la podemos hacer con cualquier incumplimiento. Es decir, dejemos esta carta o dejemos esta acción para cuando ya haya una multiplicidad de conductas negativas o una muy grande o que lo amerite. ¿Por qué? Pues porque el notario, esta certificación de hechos, sí va a ser algo que te va a costar, es decir, va a ser algo que va a salir de tu bolsa, pero que es necesaria porque de modo contrario, comprobarlo va a ser casi imposible para efectos de una terminación o un incumplimiento y podremos tener pues un proceso litigio muy complicado si no tenemos las pruebas suficientes. Hasta aquí se entiende, vamos a entrar, también vamos a platicar qué pasa del otro lado, ¿no? ¿Contesté la duda que me plantearon de inicio? La pregunta en este sentido. Bueno, no sé si... Ahora, esto lo estoy poniendo un poquito del lado del franquiciante, pero el franquiciatario puede ser igual. Justamente un caso que tuvimos de forma reciente, a lo mejor hace 1 o 2 años, fue una persona que compró una franquicia y esta franquicia no le cumplía, no le entregaba las cosas, de alguna forma pactó algunos precios que estaban como completamente fuera de, al menos de la región en la que se estaba comercializando. A lo mejor era una franquicia que donde tenía su matriz, el precio que estaban proponiendo, pues podía ser razonable, pero en el precio donde estaba la franquicia que había comprado el franquiciatario, pues no hace sentido, era un precio mucho más bajo de que lo que esa zona o a lo mejor los locales o la relación te daban, ¿no? Entonces, lo que pasó con esta persona es que él cambió y modificó todo lo que tenía que ver con la relación, por ejemplo, los precios los modificó, generó mayores productos, metió más cosas que al final lo pusieron a él en incumplimiento. Entonces, el no haber documentado de forma correcta que el franquiciante le había incumplido primero, pues el franquiciante muy listo lo que hizo fue, sí llevó al notario, sí tomó una fe de hechos y el día que le habló le dijo, ¿sabes qué? Tienes 1 semana para entregarme las cosas. No, es que tú me incumpliste. Como haya sido, tengo una fe de hechos donde viene este incumplimiento respecto de tus manuales, respecto de tus cláusulas, respecto del contrato en general, y de caso contrario, pues entonces voy a establecer la pena convencional, que era 1 millonada. Entonces, el hecho de no ser precavidos y no establecer los medios probatorios suficientes nos van a poner en una situación muy complicada, ya seamos el franquiciante o el franquiciatario. ¿Hasta aquí claros? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Como les comentaba, hay diferentes incumplimientos según el proceso o el tiempo en el que nos encontremos. Es decir, podrá haber algunos incumplimientos que puedan llegar a ser previos a la operación. Podrá haber algunos otros que tengan que ver con la operación misma o con este periodo ya de el día a día, ¿no? Entonces, previa operación, pues bueno, previa operación puede ser que se establezca entre las partes un periodo de no más de 180 días para encontrar una ubicación. ¿Por qué? Pues porque a veces la parte que compra la franquicia, pues a lo mejor lo hace como una inversión, no tiene tanta prisa, y ¿sabes qué? Pues dame chance de encontrar el local adecuado. Y se pasan los meses, y no más, no. Y el franquiciante podrá tener la sensación de que está perdiendo dinero, porque ya a lo mejor habría otra persona que ya estuviera operando y este cuate ni siquiera ha visto dónde ponerlo. Entonces, posiblemente un incumplimiento que podrá venir previo a inicios de operación sería el hecho de que no se encontrara un local adecuado en un periodo
posiblemente 6 meses, posiblemente un año, pero el hecho de no operar o de no encontrar un local o de no validar el local pudiera llegar a ser un incumplimiento que pudiéramos observar de forma previa al inicio de operaciones del contrato. El segundo momento, es decir, así como este previo, podrán haber muchos otros, ¿no? Este es un ejemplo, pero podrán haber muchos otros que se puedan presentar. El segundo tiene que ver con la etapa o el proceso en el cual están las partes echando a andar el negocio. ¿Por qué? Pues porque digamos que hay un periodo de tiempo en el cual se elige el local y se empieza a construir, a adecuar, a preparar, a capacitar. Entonces, por ejemplo, un incumplimiento que se podría dar en ese momento podría ser no seguir los lineamientos de construcción o materiales o la calidad de la maquinaria o mobiliario que se tiene que poner. Es decir, que la persona con tal de ahorrarse unos pesos diga, ¿sabes qué? Ese mueble que cuesta, ¿cuánto cuesta ese mobiliario? No, pues la mesa que nos dicen cuesta a lo mejor 10,000 pesos cada mes. No. A ver, habla del carpintero que nos haga. No, espérate. Yo te pedí esta mesa porque esta mesa no es que se parezca o que le dé el gatazo. Tiene que ser esa mesa en específico que yo te estoy diciendo que tienes que comprar. Entonces, igual puede ser en los terminados, igual puede ser en las luminarias, igual pueden ser a lo mejor en las adaptaciones. Por lo general lo que se hace es cuando se encuentra un local, se pasan los planos y el franquiciante, como parte de la cuota de franquicia que recibe, hace un layout, es decir, arquitectónicamente te da una propuesta o un par de propuestas de cómo debe de quedar tu franquicia en el lugar que tú elegiste ponerla, ¿no? En el lugar que acordaron las partes. Si no se cumple eso, es decir, si te pones creativo y dices, no, a ver, vamos poniendo más chica la cocina para tener más mesas, y llega el día en que revisan la obra y se dan cuenta que el layout el plano arquitectónico no da con lo que tiene en realidad, pues obviamente podrá llegar a ser un motivo de incumplimiento previo a la operación de la franquicia. ¿Se entiende? Y por último, habrá otros, pues estos son los más comunes, los que podremos conocer más el día a día, que tiene que ver con la operación en sí. Es decir, el día a día de la operación llevará una serie de incumplimientos muy importantes. Por ejemplo, el más común tiene que ver con el no reportar los ingresos de forma correcta o de hacerlo de forma incompleta. Es decir, como la gente le juega a Hacienda que no reporta los impuestos, pues igual, nada más que aquí pues son regalías, ¿no? Entonces también esto es muy común que suceda. Para efecto de evadir el pago de regalías, pues reporto mucho menos ventas de las que realmente estoy teniendo. A ver, yo una pregunta, Ricardo. Sí, adelante, Marcelo. ¿Cómo poder controlar ese tema en específico pues del ingreso? Porque pues puede, por ejemplo, no sé, un giro de productos, pues puedes tener el ingreso en efectivo y el otro pues fiscal. ¿Cómo poder dominarlo? ¿Cómo poder controlarlo al franquiciante, ¿verdad? O al franquiciatario? Fíjate que justamente, no sé por qué no encontré un slide. Sí, después de este había un slide. Déjame lo enseño porque no está, que tiene que ver con esa pregunta en específico. Y bueno, me lamento, no sé por qué no se guardó. Pero hay justamente una decisión difícil de tomar, porque muchas veces cuando tiene que ver con supervisión, la gente le apuesta a la improvisación. Permíteme un segundito para poderles compartir este slide que no sé por qué no se guardó. Un segundito para enseñarles este slide. Una disculpa, ¿eh? Tiene que ver justamente, no sé si están viendo este slide, que dice supervisión y cumplimiento. ¿Me confirman que lo están viendo, por favor? Nomás para... Sí, se ve bien. Sí, yo sé. Gracias.
Bien, bien. Hay una parte importante, sobre todo en la parte de planeación y de la estructuración de la franquicia, donde tienes dos opciones. Una es invertir en sistematizar y automatizar tu operación para que sea mucho más fácil identificar las métricas. Es decir, supongamos que tienes un restaurante, me estoy yendo por un puro restaurante porque a lo mejor es la forma más fácil de conceptualizar, pero tú intentas o piensas que a través de un punto de venta podrás tener una observación completa de todas tus unidades en tiempo real. Pero a lo mejor un punto de venta, pagar las licencias, poner las computadoras, capacitar, a lo mejor requieres para ver todas las unidades en tiempo real la integración de un ERP. O sea, pudiera llegar a ser en la parte de infraestructura costoso. Y hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Pues con el Excel basta, ¿no? Ya con el Excel a lo mejor vamos a poner algunos controles porque nosotros les vamos a mandar los vasos y los vamos a tener bien contabilizados y entonces, pues por cada producto que venden van a vender un refresco y así yo puedo saber. Bueno, entonces hay la opción de sistematizar y automatizar las cosas y de invertir en tecnología y de tener un dashboard con el tiempo real de tus unidades, es decir, como por ejemplo el ejemplo que vimos de Mr. Jeff, que de alguna forma es una plataforma tecnológica que lo que te ayuda es en tiempo real a saber cómo están todas las unidades, ¿no? Porque no hay un pedido o no hay una orden que no pase por el sistema. Cosa diferente es pensar y decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos arrancando las franquicias, ponemos supervisores y hacemos, pues sí, vamos haciendo estos mystery shoppers y vamos haciendo, poco a poco vamos resolviendo los problemas. Y obviamente ahí, la inversión ahí es completamente diferente porque es contratar a una persona que eventualmente lo haga, ¿no? O inclusive gente de mi propio equipo que lo llegue a hacer de forma recurrente. Y aunque parecería que de inicio el costo es bajo, es decir, te conviene más operar así, yo creo que a la larga se vuelve mucho más costoso y mucho más ineficiente tener este tipo de dinámicas en las cuales tú crees que a través de los inspectores o de mystery shoppers o de caerles de sorpresa, pues no es tan efectivo. Entonces yo les diría, en medida que puedan, para efecto de supervisión y cumplimiento, automaticen sus negocios, lo más que se puedan, sistematicen para que puedan encontrar los KPIs, los indicadores y los controles que requieran para identificar si la operación está saliendo de la forma adecuada, tanto en calidad como en la parte financiera, es decir, relacionar la parte de operación con la parte administrativa para tener un match perfecto entre lo que buscamos. No sé si, disculpa, no sé si respondí tu pregunta. Sí, ¿Sí? sí, de alguna forma sí, digo, puede darse el caso, pues o sea, como decía, el pago en efectivo Claro. de ciertos productos, pero Sí. va disminuyendo uno el... Te voy a platicar generalmente qué se hace. Pensemos en la pregunta concreta de cómo hago una inspección. Bueno, hay algunas entidades que se dedican a hacer inspecciones, particularmente OXXO tiene como tiene tantas y tantas y tantas sucursales y unidades, ellos están obligados a estar monitoreando de tiempo real por medio de inspectores el cumplimiento de las normas de, pues en este caso no son franquicias, pero de sus cadenas que están a cargo de algunas personas, ¿no? Y tienen una integración de un sistema de vigilancia y monitoreo en el cual tú les dices, oye, necesito casi como si fuera una programación, que hagas una compra de esto, que escuches si te ofrece la tarjeta de recarga, que vayas y revises si está, ¿cómo se llama? Si el piso está limpio, si están surtidas las cosas, si no hay cajas afuera, si, ¿sabes? O sea, entonces hacen como un checklist de 20 cosas, llevan con su cámara escondida y se ponen a hacer este mystery shopper, ¿no? Esto, obviamente, para empresas que tienen, yo creo que más de 20, 30 unidades, empieza a ser algo importante. Y sí hay empresas que se dedican a hacer como tal estos mystery shoppers, o podrías tener inclusive un área o ciertas personas dedicadas
a realizar ese tipo de actividades con la intención de estar recurrentemente supervisando pues tanto la limpieza del lugar, el seguimiento de normas de imagen, también lo que tiene que ver con la parte de, incluso por ejemplo a veces la facturación se hace a través de una forma fácil, es un truco que nos dieron en un curso, de los pocos que nos sirvió, pero llevar el conteo de los tickets y revisar en el caso dado que dices, oye, ¿sabes qué? No quiero ticket, si realmente lo cruza o no lo cruza, para efecto de conocer si están ingresando todo el sistema, ¿no? Entonces, hay muchas formas de verificar la operación, pero el Mystery Shopper es una de las más comunes. Ok, sí, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra duda hasta ahorita? Jonathan, adelante. Gracias. Oye, ¿hay algún mínimo de incumplimientos, faltas o irregularidades para declinar el contrato o hacerlo en determinado momento inaplicable o procedente en contra? No hay ningún mínimo, no existe un mínimo, es decir, la realidad o la teoría sería que cualquier incumplimiento podría detonar la terminación del contrato, si tú así lo quisieras. La realidad o la cuestión fáctica es que, por un lado, no te conviene estar tronando franquiciatarios porque obviamente eso desprestigia tu marca, y por el otro, normalmente lo que se hace, o lo que me ha tocado ver a mí en mi experiencia, es que se hace un reglamento prácticamente como si fuera una ley, un reglamento en el cual se ponen las acciones que se buscan erradicar, es decir, y se clasifican por gravedad. Es decir, eso me ha tocado ver en algunas ocasiones, es súper interesante, pero es un listado o como si fuera como un código civil o como un código penal de posibles incumplimientos. Entonces, a lo mejor una falta leve sería no tener limpias las instalaciones. Y así como si fuera un reglamento, puedes cobrar una multa o puedes apercibir o puedes hacer. Sin embargo, habrá faltas graves, como lo es tal vez vender productos no procesados, ser una falta grave, modificar los precios o tener ganancias diferentes en una falta grave, revelar información confidencial en una falta grave. Es decir, podrás determinar cuáles son esas faltas graves y cómo se detonan esos incumplimientos, porque también otra cosa que tiene que ver con la terminación contractual es aquello que tiene que ver con las consecuencias jurídicas que tienes que seguir. Es decir, tienes que marcar el camino que cualquiera de estos incumplimientos, o al menos los incumplimientos que detonan la terminación del contrato, vas a seguir. Entonces, tanto el reglamento que impongas, que es como el reglamento o de cumplimiento de franquicia, donde se ponen todas las acciones que se deben de erradicar, con la consecuencia directa, ya sea una multa, un apercibimiento, o a lo mejor pensemos que son como tarjetas amarillas, y con 2 tarjetas amarillas, pues ya es roja, y a lo mejor eso es una multa, o es una suspensión, o es algo en particular. De alguna forma son las cosas que suceden. Ninguna de estas estructuras es una estructura que la ley prevea, es decir, de alguna forma cada quien se rasca con sus uñas en ese aspecto, y cada franquicia va encontrando la forma de moderar estas interacciones entre el franquiciatario y ellos como franquiciante, con la finalidad obviamente de poder controlar y poder manejar de mejor forma esta relación. No sé si... Muchas gracias. Sí, de nada, Jonathan. Sí. Como consejo práctico, el hacer un documento de reglamentación interna de franquicia, yo considero que es lo más fácil, y obviamente hay que sentarse con el franquiciante para decir, oye, pues, ¿qué te preocupa más? ¿No? O sea, ¿cuáles son las acciones o cuáles son los actos que más te podrían preocupar porque desprestigien tu marca, porque te agredan, porque lastimen el negocio? Y enlistarlos y de alguna forma prever, primero, cómo desincentivar que sucedan, es decir, cómo vas a hacer para evitar que sucedan, cuáles van a ser las acciones o los indicadores que te van a ayudar a evitar eso, y en el caso que sucedan, poderlos detectar lo antes posible, porque también, siendo bien sinceros, hay muchas franquicias
que pasan y pasan meses y años y nunca se dan cuenta, nunca revisan. O sea, siendo sinceros, es difícil con un equipo limitado realizar todas las funciones. Es complejo porque tienes que, por un lado, vender, como lo había explicado la clase pasada, o sea, el organigrama, piensen en todas las cuestiones que tiene una franquicia. Tienes que, por un lado, comercializar y vender. Por el otro, capacitar. Por el otro, tienes que dar asistencia técnica y seguimiento de pedidos. La otra es suministro de productos. La otra es revisar o supervisar. Es decir, son muchas acciones que están teniendo que pasar y entre más franquicias existan, por alguna razón se van complicando estas cuestiones y cada relación, es decir, cada vínculo entre franquiciante y franquiciatario es único. Son relaciones complejas entre personas que a veces no son tan fáciles y que de alguna forma pues tienes que solventarlas en medida de lo posible porque tú como franquicia pierdes o vas disminuyendo tu calidad en medida que no sabes solucionar de forma pacífica estos incumplimientos y también, evidentemente, cargarás con la culpa de no estar vigilando de forma correcta, que es de alguna forma estos posibles incumplimientos, es decir, ser omiso respecto a tu parte de estar teniendo controles adecuados. Algo que también es muy importante dentro de estas terminaciones contractuales es conocer cuál va a ser el proceder cuando existan. Es decir, cuáles serán las obligaciones o el proceso de terminación. De alguna forma, es algo que nadie quiere. Es decir, si lo pensamos en un plano personal, es como el poner el paso a paso de cómo divorciarse cuando te estás casando. Es algo que a lo mejor puede llegar a ser incómodo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque esta relación tiene de alguna forma intereses, muchos. Les explico. Quienes más de algunos se han dado cuenta o fueron testigos de alguna cadena de gimnasios que un día se llamaban de una forma y el día siguiente de pronto cambiaron todo y de pronto llegaste al gimnasio y dices, oye, pues antes eran rojos, ahora son amarillos. Cuando no hay un proceso de terminación adecuado, un paso a paso. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se puede poner específicamente que en caso de un incumplimiento podría generarse la cesión, como pena convencional sería la cesión de los contratos de renta o la pérdida de algunos derechos o la cesión del negocio completo, de la unidad de negocio. Entonces, el no preverlo sobre el contrato, el que el contrato no manifieste cuáles van a ser el paso a paso de una terminación, será algo muy complejo porque al final tú ya le diste lo más importante de tu negocio a una persona que te está incumpliendo. Es decir, sabe tus recetas, sabe tu know-how, ya tiene clientes y ya de alguna forma está operando. Entonces, si existe un incumplimiento, pero no existe el paso a paso de la terminación donde el franquiciante, en este caso, ustedes están aquí para hacer franquicias, tenga la ventaja o existan penalidades o penas convencionales, sucederá que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, esa persona seguirá con el negocio solamente cambiando el nombre y eso generará de verdad muchas molestias a ustedes porque obviamente pues el incumplimiento será doble, tanto por un lado el hecho de decir, oye, pues se quedó con el negocio que yo le puse casi y por el otro no cumplió el contrato o no cumplió lo establecido. Entonces, también el estructurar de forma correcta la terminación es algo que es realmente necesario. Y bueno, por último, también el agotamiento de la temporalidad acordada por el contrato es una de las condiciones que serán estipuladas y también habrá que mencionar en ese caso cuál es el proceder. ¿Por qué? Porque muchas veces las partes desean renovar y para ese efecto, para efectos de la renovación, podrás estipular condiciones como que no tengas incumplimientos previos, como que estés al día en tus pagos de regalías, pero también algunos como el hecho de haber renovado tu equipo operativo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si es, no sé, es una tienda de ropa, pues que los muebles se renueven, que los maniquíes se van a comprar, es decir, volver a realizar una inversión
para que el lugar conserve esas condiciones de verse, pues, de alguna forma al día o estar siempre puntualmente novedoso. Podrán existir condiciones donde el franquiciante se niegue, es decir, no se hace de su deseo continuar porque vea como parte de su estrategia ceder el uso de las marcas a terceros para que establezcan puntos de venta, pero en su momento recuperarlos. Es decir, sucede mucho que hay un cambio de dirección, las franquicias dejan de otorgar nuevas franquicias porque a lo mejor ya se capitalizaron o tienen el negocio o el dinero suficiente para hacerlo, y lo que hacen es avisar con 6 meses o con 3 meses antes de terminación del contrato que es su deseo no continuar con esta relación y que por favor se vayan haciendo los preparativos de recepción y entrega porque el tiempo del contrato se terminó y se desea recuperar o se desea tomar la titularidad de los derechos sobre la renta o sobre el espacio o sobre el negocio en sí, porque al final no perdamos de vista que cuando adquirimos una franquicia, pues estamos adquiriendo un negocio prestado, ¿no? Y es un negocio financiero, pero al final podremos haber trabajado para alguien durante 5 años, sí, con beneficio económico propio, pero después de ese periodo de tiempo pudiéramos renunciar o tenemos que renunciar a lo que hemos construido durante esos últimos años. ¿Cómo van? Bien. ¿Sí? Oiga, Lick, tengo una duda. Y adelante, Oscar. Debemos de anunciar con cuánto tiempo de anticipación de que ya no queremos continuar con el contrato de franquicia. La ley no manifiesta, sin embargo, generalmente se estipula que debe de mencionarse un periodo de, puede ser 6 meses, 3 meses, algo que las partes consideren. Recuerde que, como les dije, por lo general el contrato de franquicia es un contrato que el franquiciante propone y el franquiciatario acepta o declina. Realmente es difícil pensar que el franquiciatario va a tener muchas condiciones para negociar ese contrato, a menos que el franquiciatario sea una contraparte muy fuerte y como tal haya un negocio mucho más grande que solamente una unidad que puedan llegar a negociar condiciones diferentes. En relación a la pregunta de que si hay derecho al tanto, no hay derecho al tanto. Si el contrato llega a su término, deberá de terminarse porque existe una condición de vigencia y será voluntad en este caso, del detentor y del propietario de la marca, si desea renovarla o no. Entonces, suena gacho, pero así se juega esto. Tengo una pregunta, Aldo. Y Rodolfo. O sea que si, por ejemplo, una persona hizo el contrato por 5 años, lo trabajó y de repente se le pide que haga ahora sí que la entrega de toda la documentación, el franquiciatario puede darle a otra persona el mismo lugar y que lo siga funcionando y que se lo siga funcionando. Sí, incluso eso sucede mucho, porque generalmente no es lo mismo. Pónganse a pensar, imagínate que tú, Rodolfo, yo soy tu franquiciante y te franquicio tortas Richie por 5 años. Y si de alguna forma renovamos, tú me vas a decir, oye, no seas gacho, hay que renovar, pero con la mitad de la cuota de franquicia y no sé qué, y bueno. Pero yo por otro lado tengo a Pedro, que Pedro me va a pagar completo y aparte, pues tú me vas a pedir que te deje mi franquicia con el precio que tenías antes. Y este cuate va a pagar completo y ya quiere entrar y aparte es un negocio que yo le puedo vender más caro porque ya está clientado. Entonces, de alguna forma podría hacer esta pues, cesión de derechos, transferencia, de alguna forma a una persona que seguramente le voy a sacar mucho más dinero que lo que podría negociar contigo. Entonces, muchas veces se decide mejor que alguien más se quede con ceder los derechos de esa franquicia una vez que se termine el contrato, por simple y sencillamente el hecho de que es más conveniente para la unidad de negocios, a menos de que se llegue a un precio en que las partes estén contentas ambos. Entonces,
¿Esos términos pueden cambiar, Lick, o siempre va a caber esa posibilidad? Lo comento porque, por ejemplo, la empresa comentaban el día de ayer, del lunes, mencionaban a Alsea, que ellos traen, por ejemplo, Starbucks y traen Chili's y traen algunas otras empresas de Estados Unidos. Ajá. Los dueños de la marca de Estados Unidos, en su caso, o aplicando más o menos el caso en concreto como ahorita, ellos podrían exactamente decir lo mismo. Sabes que ya no te queremos dar esta licencia de franquicia a ti, Alsea, ahora queremos trabajar con otra empresa. Mira, en el caso de Alsea dudo mucho que tengan la libertad tan abierta de o sea, determinar y se acabó. Seguramente van a tener condiciones muy importantes porque las inversiones que realizan son millonarias y no son pocas. Seguramente van a tener engranajes muy bien cimentados para que las partes no se salgan tan fácil una de con otra, pero pues Alsea es uno de, o sea, realmente es un pez grande en ese sentido, ¿no? Los peces chiquitos son los que están más, de alguna forma, más descubiertos de que de un día para otro les digan, ¿no dices qué? Pues se acabó, o incluso de provocar pues el incumplimiento del contrato, es decir, ser demasiado estricto, estar sobre él, estar molestando. Ah, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho ya. Perdón, se fue de un momento a otro el internet, una disculpa. ¿Se ha estado escuchando de forma correcta durante la clase? ¿Esto fue un evento único o se ha estado perdiendo? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Entonces, como te decía, ese tema, lamentablemente, le sucede más a quienes menos pueden negociar y a quienes más, de alguna forma, pues más expuestos están a que, a que abusen de ellos hasta cierto punto. Abuso no es porque al final, pues el contrato es lo que tú firmas y si tú estás de acuerdo con que eso pase, pero de que pues, se puede sentir abusivo, sí. Perfecto. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo más? Yo, Ricardo, veo en el chat que preguntan con relación al contrato de arrendamiento. Ahí me queda un poquito la duda. Unos dicen que a nombre del franquiciatario debe estar el arrendamiento, otros que no es lo correcto. ¿Qué sería ahí lo correcto con relación al contrato de arrendamiento? Mira, el propio contrato de franquicia podrá estipular la obligación de la cesión del contrato de arrendamiento si hay una terminación, por lo cual hay algunas franquicias que no desean involucrarse con el lugar debido a que lo que están limitando su totalidad es el riesgo económico. Es decir, si Pedro no paga, pues ¿por qué voy a pagar yo la renta de Pedro, no? Entonces, la verdad, en muchas ocasiones, las franquicias o los negocios prefieren no tener este contrato de forma directa, sino una potencial cesión, donde también, en este caso, por ejemplo, los centros comerciales tienen conocimiento de esto y el contrato mismo prevé esta condición de cesión con una penalidad en caso de que no se haga. Es decir, si tú no realizas esta cuestión, te ejecuto una penalidad e incluso, más aún, existen algunas franquicias que como parte de la obligación de firmar el contrato, te hacen firmar un pagaré con una cantidad importante para efectos de una potencial penalidad para no tener que pelear como tal la franquicia o el incumplimiento de la misma, sino ir a ejecutar de forma directa el pagaré. Entonces, digamos que pues sí, tienen forma de hacerte cumplir esa parte. Gracias. Nada. Qué gandallas, ¿no? Se escucha todo zorritos, pero
Dime, Jorge, adelante. Seguramente nos ilustrarás con alguna experiencia que tengas. No, podría ser obligar en el contrato de franquicia al franquiciatario de que el contrato de arrendamiento que celebre se establezca que el fin de ese contrato y del uso de ese inmueble sea instalar la franquicia. Ajá. Acotar que el franquiciatario puede en un momento dado utilizar ese local que ya se acreditó con una marca, lo use en forma distinta. Podría ser. Sí, pero recuerda que, como te mencionó Jorge, naturalmente el franquiciante pone las reglas y el franquiciatario tiene la opción de firmar o no. Normalmente ese tipo de cosas quedan muy amarradas en favor del franquiciante y donde el franquiciatario rara vez o prácticamente es escaso que suceda la negociación en contrario. Estoy de acuerdo. Simplemente lo menciono como una posibilidad. Lo que sucede más comúnmente es una deficiente redacción del contrato que no prevea este hecho. Eso es lo que más me ha tocado ver, es decir, que no se contemple y de pronto, digamos que quede abierto, ¿no? Y es ahí donde el franquiciatario pudiera tomar alguna ventaja. Pero normalmente, cuando son franquicias grandes que se saben mover bien, esa jugada no te la dejan, pues. Ok, así es. De acuerdo. Gracias. Gracias, George. Gaby, adelante. Ricardo, dos dudas rápido. Tengo la misma duda que Paulina. ¿Tú quieres algún tiempo de vigencia del contrato de franquicia? ¿O existe algún reglamentario, un año o algo? Y la segunda, si eres, por ejemplo, sé que Casa Toño no da franquicias, pero si fueras Casa Toño, le aprendes el negocio y cambia la administración y te dice, oye, sabes que ya voy a cambiar la administración, sabes que no me interesa, prefiero irme solo, pero tienes el mismo esquema de negocio y ahora te llamas Casa Pepe, ¿podría en la nueva administración meterte algún tema de infracción o algún tema de daños y perjuicios o algún tipo de reclamación? Mira, normalmente los contratos de franquicia conllevan una cláusula de confidencialidad y de no competencia. Entonces, podrías hacer valer esta cláusula si es necesario, pues, y generalmente también conllevan penas de buen tamaño, además de potencialmente tener también aparejados secretos industriales, que como tú sabes pues son susceptibles de ser procesados de forma penal. Entonces, si se buscan ese tipo de salidas, podemos encontrarnos con ese tipo de riesgos. Cierto. ¿Y lo del año, cuál recomiendas que sería la vigencia adecuada? La vigencia va en relación a la estructura financiera, es decir, primero acordémonos que hay que hacer una inversión, hay que hacer una inversión completa en relación a lo que tiene que ver con el lugar, el punto de venta, y también con la cuota de franquicia. Entonces se contempla primero la recuperación, es decir, el retorno de inversión, y aparte, pues cada negocio podrá ofrecer, o sea, cada franquicia podrá ofrecer una temporalidad de beneficios económicos en materia de, a lo mejor, por lo general suceden de 5 a 10 años. Esos son los tiempos más convencionales. Nunca he visto una franquicia que dure un año, la verdad. Ok, y ya, por último, veía que, por ejemplo, Pemex metía todas las franquicias de todas las gasolineras. Entonces, cuando se acaba tu contrato de franquicia, ¿debes darlo de baja? ¿O tienes que renovar tu contrato de franquicia ante el INPI? No, la verdad es que no conozco el caso de Pemex. O sea, sí llegué a ver sus franquicias, inclusive sus manuales estaban públicos en internet, bastante bonitos, pero no conozco la estructura de Pemex en ese sentido, te mentiría. Ok, va. Gracias, Ricardo. De nada. Yo tengo una pregunta, Ricardo.
Sí, Rodolfo, dame. En cuestión a lo que comentaban ahorita, que se me hace bastante interesante el tema de la confidencialidad y la no competencia, porque lógicamente pues queda mucha información valiosa, ¿no? Tanto de proveedores como de más información. El tema de la no competencia, ¿realmente crees que sí es funcional? Lo comento porque pues ya ves que debe de contener la cláusula determinados parámetros, ¿no? Tanto de espacio geográfico, temporalidad y demás. Eh, no sé si en tu experiencia realmente sí crees funcional ese tema o realmente ahora sí que es como un volado aplicar esas cláusulas. Mira, sí, y creo que también se relaciona con la pregunta de Giovanni y de Guillermo. Naturalmente, o sea, la persona que esté incumpliendo, es decir, si yo firmo o si firmara Juan Pérez, es difícil o es muy complicado ver que propiamente Juan Pérez se ponga a hacer el negocio. Por lo general lo hacen a través de prestanombres o a través de pues las esposas, casi casi, ¿no? Muchas veces cambian de nombre todo y le ponen nombre a los hijos, lo que sea. Sí creo que tiene mucho que ver con la técnica legal del abogado que instrumente y redacte esas cláusulas. Sin embargo, creo que intentar ejecutarlas o llevar a esas personas al procedimiento tanto administrativo como penal en su momento, como civil o mercantil, creo que causa estragos serios que hacen que la persona negocie, sobre todo porque cuando las franquicias existen, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones las penas convencionales por el incumplimiento de estos clausulados, pues no son penas para nada pequeñas y muchas veces, como les comento, aparejan, pues ahora sí que pagarés a la vista para efecto de hacer presión. Entonces, híjole, sí me ha tocado verlo. Nunca, digamos que nunca han llegado hasta el punto de ejecutarlos, porque se negocian de forma muy importante, de forma extrajudicial. Es decir, no llegan a tanto, al menos en mi experiencia. Cosa que te quiero decir, son funcionales porque si no se ejecutan, o sea, la mayoría de las veces no se ejecutan porque pueden hacer que las partes concilien por la amenaza que contribuye esto y sobre todo que muchos de estos, al final del día de los franquiciatarios, el perfil es gente que son más bien inversionistas, que buscan temas seguros, es decir, no son las personas, perdón, pero el perfil más o menos cumple así, no les gustan los riesgos. Entonces, traer aparejado una cuestión penal o mercantil o inclusive el cobro de un pagaré, los deja sin dormir una semana. Entonces, igual la licenciada Elsa Cortés recuerda un asunto que llevamos en conjunto de una persona que traía un tema de incumplimiento de un contrato particularmente de franquicia y el cuate no podía dormir. O sea, literalmente se estaba viendo loco porque los incumplimientos o las consecuencias legales pues pueden llegar a ser importantes. Obviamente, toda esa instrumentación dependerá mucho del abogado de cada una de las partes y las pruebas y la estructuración contractual y las penas convencionales. Lamentablemente, la gente cuando firma no lee o está tan emocionada que no ve con cuidado ese tipo de cosas. Gracias, Rodolfo. Voy a leer algunas de las preguntas. No sé si estén respondidas todas. Paulina comenta, ¿hay algún tipo general o común de duración para el contrato? Ya lo comentamos, de 5 años es lo más común, de 5 a 10 años. Cuando son inversiones muy grandes, o sea, inversiones de arriba de los 5 o 10 millones de pesos, generalmente son hasta de 15 o 20 años. Juan Pablo lo pregunta, a veces puede ser un problema fuerte la ubicación, pues en ocasiones vale más la ubicación que la propia franquicia. Sí, los puntos
guantes famosos que se conocen, sobre todo en los centros comerciales o en los centros de las ciudades, sí llegan a ser un tema importante y hay que considerarlos también en la parte de la inversión, porque una cosa es la inversión que se hace en el punto, las rentas, la ejecución del proyecto, pero también el guante, que generalmente el guante, digamos que es como un depósito que al final del término del contrato pasa a venderse de nueva cuenta. Es decir, por lo general sucede eso a menos de que haya un incumplimiento. Giovanni dice que, pero son súper difíciles de ejecutar, ¿o qué opinas las cláusulas de no competencia? Como te comento, son controvertidas, sí son difíciles, pero cuando la persona tiene que decidir entre no meterse en broncas o enfrentar, sobre todo cuando hay el tema de una secrecía industrial bien instrumentada o penas convencionales fuertes, yo sí he visto que la contraparte pues no le queda, la verdad es que no le queda más que negociar porque no se arriesgan. Y bueno, la cláusula de no competencia tendrá que ver mucho con la instrumentación legal que puedas llegar a tener y de la misma forma, como bien decían, tiene que ver con un periodo, un tiempo limitado y al final la cuestión controvertida respecto a que nadie puede prohibirle a otra persona que se dedique a otra cosa, tiene que ver con la limitación que la propia persona hizo respecto de un tiempo, una especialidad específica y una actividad determinada. Siempre y cuando eso se encuentre dentro del contrato, podrá ejercerse la no competencia. Y obviamente si se incumple, pues será una penalidad que se debe de pagar. ¿Cómo van? Hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿Les está quedando un poquito más claro lo que tiene que ver con el contrato? Bueno, sí, adelante, Gaby. No, sí, yo ya te estoy viendo cómo poner un Oxxo, pero ¿sabes que los Oxxos no son franquicias? Los Oxxos son, no. son cadena y según yo, no estoy del todo seguro, a lo mejor ustedes saben más que yo, pero generalmente se las dan a familias, perfil medio bajo, para que las trabajen y se las dan a las familias completas. Es decir, el compromiso es el papá, de la mamá, del hijo, de la hija, es decir, que son como o primos o lo que sea, de entre todos trabajar la unidad de negocio para ese efecto. La verdad, tampoco no es que sepa todo de los Oxxos, pero según lo que me han contado, o a lo mejor las leyendas urbanas, según yo funcionan así, pero a lo mejor ustedes saben algo más o algo diferente. Sería interesante. Ok, entonces gracias por apachurrar el sueño. No, no es cierto. Gracias. No, creo que sí, Aldo, creo que tienes razón. Aparte, no estoy tampoco muy seguro, pero que ellos manejan, creo, un porcentaje de las ventas y algo así. Entonces, sí tiene un modelo de negocio un poquito diferente a lo que es la franquicia en sí, ¿no? Sí, según yo sí. Sí, Michelle, adelante. Yo les quería platicar que una tía decidió malamente adquirir un Oxxo y sí, o sea, es por familias y no puedes contratar a nadie para que trabaje ahí. Entonces mi tía, así de que 20 horas ahí metida en el Oxxo y si le robaban algo, pues ellos tenían que sacar de su bolsa para pagar. Entonces sí está medio no tan chido, pues. Ya ves, te acabamos. Gracias, Michelle, por la aportación. Gaby, te acabamos de salvar de una mala inversión. Pero Es que Gaby, ¿qué pasó? Dile que todos somos su familia y nos ayudamos. O sea, ¿no le convino para el negocio, entonces? No, además la chinga de estar ahí presente, o sea, no, imagínate, Ya, estar no. de cajero 20 horas, no. Sí, no, qué horror. Pero si buscas, bueno, más bien si encuentras otra, me dices. Sí, estoy pensando, cada clase me apachurran los sueños, pero está bien. Perdón, ya era mi aportación.
La verdad no peca, pero incomoda. La diferencia es la diferencia entre una cadena, una licencia y una franquicia es que la cadena generalmente son del mismo propietario, es decir, es la misma entidad de negocio quien pone las unidades y son del mismo dueño. La licencia es una prestación, es decir, te prestan la marca y te prestan a lo mejor los productos para venta, pero no incluye todas estas obligaciones de franquicia. Y la franquicia es justamente el contrato específico con los clausulados que estamos viendo en este momento. Es decir, el 245 y 246 y 240 hasta el 49 es el contrato típico. Típico me refiero porque tiene una tipicidad contractual para efectos de esto. Entonces, esas serían las diferencias puntuales, Guillermo. Ajá, cadena es como Farmacias de Guadalajara, todas son de la familia, no de la familia, pues, pero del grupo del grupo de esa familia, no voy a decir apellido, Arroyo, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo van? Les prometí que esta clase iba a estar buena. Bueno, me voy a regresar un poquito porque les dije... Sí, adelante Marcelo. Sí, mira, es que no me quiero quedar con la duda. A ver qué opinas tú. Ajá. Supongamos que es un negocio de una fábrica en la que producen productos químicos como de limpieza, ¿verdad? Pinol, cloro, ácido, todo para la limpieza. Ok. Son combinados. Unos los fabrican y otros, pues, los compran, ¿verdad? Para complementar todo pues, los kits de limpieza. Tienen su propia marca, está establecida, está registrada, ya tiene, pues, no sé, más de 25 años en el mercado, pero el propietario, su visión es crear franquicias o licencias. Él todavía no le queda claro cuál pudiera ser la mejor opción para su tipo de negocio. Ya tiene muchos clientes, le vende muchas ferreterías. Todavía no se mete a lo que es las cadenas grandes de Walmart, Soriana y todo eso. Pero en este caso sí, ¿qué sería lo más recomendable? Ya sea una licencia o una franquicia. Que él venda franquicias o que ofrezca la licencia para comercializar su producto. Esa es mi duda. O sea, ¿cuál pudiera ser lo más conveniente en el caso? Te perdón, sé que está gachísima la respuesta, pero número uno, no conozco su modelo de negocio. Número dos, por ejemplo, hay muchas distribuciones que la distribución en sí misma trae una licencia. Es decir, si tú me compras, voy a decir una tontería, 10 litros de cloro al mes, tienes el permiso de ponerte como distribuidor autorizado y el contrato tiene una licencia de uso para comercialización. O sea, no sé, la verdad no tengo... Al final, más bien la respuesta correcta sería, depende de lo que él quiera, porque puede ser licencia o puede ser franquicia. Yo generalmente pienso que una franquicia tiene que ser para una inversión media, es decir, es un instrumento que está diseñado para una inversión arriba de los 100,000 pesos, menos que eso, la verdad es que lo veo ni siquiera necesario. Depende mucho del negocio. Perdón que no, a lo mejor que no es que quiera ser oscuro con la respuesta, pero depende mucho de lo que el dueño quiera, depende mucho cuál sea su visión de negocios. Hay franquicias, hasta franquicias, diferentes unidades de tamaños de franquicias. Por ejemplo, creo que los tostilocos o los tosticentros eran franquicias, pues, o sea, no, ahora sí que depende mucho de la persona, lo que quiera, el crecimiento, la estructura. Lo que les quiero decir es, lo que es la franquicia, de alguna forma hay derechos y obligaciones recíprocas entre las partes que se dan a través del contrato que estamos viendo. Si quieres menos que esto, es decir, si quieres menos ataduras, la licencia te da más flexibilidad,
menos condiciones necesarias para efecto de que exista. Entendido. Ajá. Muchas gracias. Tengo yo una duda ahorita que comentó el compañero Aldo, este tema. No sé, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Pero tal vez podría, porque como que no me cuadraba en el momento en el que menciona que algunos de los productos los elabora. Yo pienso que a lo mejor la franquicia, en su caso, podría ser solamente para para la compra y para la venta, ¿no? Ya en el tema de elaboración de los productos, ahí sí es un poquito más delicado, yo creo, el tema, ¿no? Ya Rodolfo, hay franquicias que se las conocen como franquicias industriales, que son unidades intermedias entre el dueño o la matriz y a lo mejor consumidores o franquicias pequeñas, es decir, es como una franquicia intermedia, la cual da servicio a franquicias más pequeñas. No sé, es como, voy a poner un mal ejemplo porque no funciona así, pero solamente para que quede más claro, es como si la Ford le diera la franquicia maestra a una persona para que él recibiera todos los coches y, no sé, a lo mejor armar algunos, y las concesionarias fueran las franquicias chiquitas que van a recibir del franquiciante intermedio. Es decir, hay unidades de negocio que contemplan inclusive dos formatos de franquicias, en el cual la franquicia grande le provee o le prevé o le suministra a las franquicias más pequeñas. Es decir, pudiera haber ese tipo de cosas, o incluso que como parte de esa franquicia tengan obligaciones de comisariato, de producción, de elaboración, existen. No, digamos que el formato sí existe. No lo vamos a encontrar en la ley, tampoco es algo que la ley contemple. No sé si respondí. No, sí, perfecto. Son como variables, ¿no? Ese tipo de contratos me imagino que han de ser larguísimos. Sí, ahorita vas a ver la amplitud de uno específicamente, para que te des cuenta del clausulado. Sí, Michelle. Cuando tú ofreces la licencia de tu marca para que otra persona, pues bueno, pueda hacer uso y vender los productos o servicios que tú estás ofreciendo, ¿también podrías cobrarles un porcentaje de sus ventas? Sí, claro. Okay. Llegaremos a esa clase, pero de alguna forma tú puedes elegir entre subir el precio y ganarle desde la venta, o dar un precio muy bajo y que de parte de la venta de la utilidad llevara un porcentaje sobre la venta. Pero cualquiera de los dos se puede. Lo más fácil es vender con un sobreprecio y ya no te preocupas por estar fiscalizando. Ok, gracias. De nada. Bueno, nos quedan 10 minutos. Voy a terminar con estos dos temas que son importantes para efectos de que ustedes se puedan un poquito, solamente redondear. La fracción décima menciona que se deberán de establecer o se deberán de contemplar los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y en su caso modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es justo que te cambien condiciones del contrato porque tú firmaste una cosa y deberías tener la certeza jurídica de que así sea. Por otro lado, las franquicias son entidades de negocio vivas. Es decir, durante el proceso de la existencia de las franquicias, deberán de haber cambios y podrán haber modificaciones en el modelo de negocio y deberías de estar abierto a que eso suceda. ¿Qué no se vale? Que te cambien el porcentaje de regalías, que te cambien condiciones del contrato respecto a las cuales hiciste inversiones, etc. Mi recomendación es que si no están claras, es decir, si ustedes piensan invertir en franquicias y esas no están completamente claras, es decir, lo que puede cambiar son cuestiones operativas o de manuales, pero la base del contrato no puede cambiar, no debería de cambiar. Si es así, pues buena suerte y que Dios los bendiga porque seguramente van a jugar con ustedes muy feo. La segunda de estas fracciones menciona que no existirá la obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante
a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario. Vamos a encontrar este salvo pacto en contrario. Lo que me refiero a esto es que si por alguna razón el contrato no lo define, de entrada la ley dice que no. Sin embargo, si por alguna razón de forma expresa el contrato determina que al término del contrato tú tendrás que hacer una retroventa o una venta al franquiciante de tus activos indepreciados, si el contrato expresamente lo dice y tú lo firmas, tú estás aceptando en ese momento que vas a tener que vender eso, inclusive poder ponerle un precio a las cosas desde anticipado. Si tú firmas eso, pues tú por güey. Tercero, tampoco existirá la obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento las acciones de sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario. Vuelvo al mismo punto. Pudiera establecerse en las penas convencionales o dentro del contrato la existencia de estas dos condiciones de forma expresa, que de entrada la ley dice no, pero si tú dices que sí, estás en libertad de hacerlo. Entonces, tengamos cuidado porque generalmente el contrato está a favor del franquiciante. Si tú dices que sí, pelas. Si el contrato no dice nada, entonces la regla general dirá que no. ¿Se entiende esta parte? Sí. Bueno, muy bien. Para terminar y terminar a tiempo, les voy a enseñar un contrato que hicimos de franquicia, en la cual solamente vamos a ver el índice, porque no terminaría de ver, o sea, son 140 hojas de contrato, en las cuales vienen pues, las declaraciones del franquiciante, declaraciones de franquiciatarios, de ambas partes, antecedentes, las definiciones, es decir, aquí se estipulan las definiciones completas, el objeto, la ubicación, las contraprestaciones, la cuota inicial, las regalías, la prohibición de retención, los pagos vencidos, reembolsos, saldos, revisión de pagos, diferencias de pagos, pagos exentos, retenciones, rescisión por incumplimiento, vigencia, entrada en vigor, obligación del franquiciante, responsabilidad laboral independiente, cumplimiento de estándares. Si se fijan, hay un sinfín de cosas, respeto a imágenes corporativas, el uso de marcas y productos, imagen corporativa, identificación del franquiciatario, prohibición de ostentar asociación, prohibición de uso de nombres y razones sociales, obligaciones de renuncia interna, titularidades de las marcas, marcas vigentes, reservas de modificación de distintivos, nuevas marcas, sistemas de cómputo, manuales y programas, lineamientos de manuales, confidencialidad de información, información de propiedad del franquiciante, modificación de manuales, actualización de manuales, prohibición de divulgación, todo lo que tiene que ver con la publicidad, estándares de programas publicitarios, lineamientos de publicidad, elementos de publicidad, promociones, difusión, información contable, todo lo que tiene que ver con la entrega de información contable, entrega de estados de resultados, atención a la legislación fiscal, seguros y fianzas que se deben de contratar, sesiones de derechos y obligaciones, la renovación, la prohibición de cambios accionarios en la parte de la entidad, el derecho prioritario, plazo de procedimiento de adquisición del equipo inmobiliario, requisitos de transferencia, incumplimientos, medidas coercitivas, rectificaciones, reincidencias, infracciones, sanciones, medidas correctivas, penas convencionales, la terminación como tal, rescisión y terminación, rescisiones por diferentes causales, insolvencia. Perdón, aquí hay muchas, pareciera que tienen falta de ortografía, pero el problema es que cuando convierte, el programa lo convierte de PDF y de alguna forma el sistema interpreta de forma incorrecta las palabras, por lo que van a ver algunas palabras que no están tal cual, pero es cuestión del programa tal cual. Suspensión de labores, terminación de arrendamiento, los terceros vinculados, actos de buen funcionamiento, inicio sin aprobación, obstaculización, retrasos de apertura, lo que les comentaba,
el no uso de la propiedad intelectual o la propiedad intelectual indebida, terminación anticipada, notificación de terminación, resolución anticipada, consecuencias, esa parte que les digo que tiene que estar bien específica, proceso de terminación, sesión de uso de incentivos, terminación de temporalidad máxima, devoluciones de claves manuales, finiquitos, saldos, no competencia, devolución de mobiliario, el acuerdo de no competencia, independencia de las partes. Si se fijan, son muchos, fuerza mayor, protección de datos personales, notificaciones por escrito, leyes aplicables, cláusulas arbitrales, y bueno, como tal, anexos, ¿no? Las marcas, anexos de implementación de programas de capacitación operativa, horarios de operación, contextos de confidencialidad. No lo puedo mandar, Jonathan, discúlpame. Contratos de sublicencias de uso de software, territorios de los ocasiones de franquicias, catálogos de proveedores e insumos autorizados, la cuota de franquicia, visitas de inspección, etc. Lo que sí voy a mandar es la presentación, pero no puedo mandar el contrato. Aldo, ¿habrá algún contrato a lo mejor que no sea a lo mejor tuyo o algo, pero que digas, bueno, trae las bases por lo menos como para poderlo leer o algo así, pues algo que tú hayas revisado, a lo mejor que no sea tan confidencial? Voy a compartirles algunos que tengo, que me he encontrado en internet o que son de otras partes, en el cual de alguna forma no estoy revelando. O sea, aquí el problema de pasarles contratos es que algunos de estos conllevan información confidencial que no estoy autorizado en divulgar. Entonces, el contrato mismo conlleva esta información y tendría que buscar qué contrato potencialmente pudiera ser, pues, o que no tuviera confidencialidad, es decir, por el simple y sencillo hecho de que es un contrato que me encontré, o que pudiera reservar o limpiar muy bien para efectos de que ustedes lo usen. Pero sí, con mucho gusto. Súper bien, sí, nada más para acomodarnos una idea, ¿no? Pero ya vieron la amplitud, ¿no? O sea, ya vieron que no es poca cosa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Y a mí de repente me llegan contratos y no sé si qué posibilidades hay de que te los mande para revisarlos, porque a veces como que son abogados que no tienen mucho conocimiento y luego te están presionando como ya, vas a firmar, no vas a firmar. Entonces el cliente así como que no sabe qué hacer y sí habría probabilidades de enviártelos para que les llegues una revisadita. Sí, o sea, a ver, este contrato o esta estructura de contrato que les acabo de mostrar y que tienen en la presentación y ustedes pueden tomar como guía para efectos de sus propios contratos. Obviamente les voy a compartir contratos que tenemos nosotros. Pues si se fijan, son muchísimas clausulados y conceptos. Sin embargo, la ley es muy clara. Y la ley, mientras se cumplas con el 245 y el 246 y hasta el 249, está bien. Entonces, nos vamos a encontrar unos contratos terriblemente mal hechos, en el sentido de que no contemplan de manera fáctica todo lo que va a pasar en la operación. Sin embargo, mientras que el contrato cumpla con lo que la ley pida, el contrato vale. Es la experiencia y la operación misma la que te va enseñando los madrazos que debes de cubrir o que debes de establecer para efectos de que un contrato vaya mejorando. Entonces, aquellos contratos que yo de pronto advierto que tienen una técnica eficiente, pues solamente advierten que el abogado o las partes son medianamente novatas en este sentido y pues que están apenas echando a andar esos proyectos. Sin embargo, no dudo que si revisas artículo por artículo cumplan con lo que la ley menciona. Gracias. De nada. Sí, me da pena no poder extraer el contrato. De verdad tengo esta obligación de confidencialidad con este cliente en específico, que no puedo, o sea, les enseño el índice, porque el índice no muestra nada particularmente confidencial o peligroso para él o sus unidades de negocio. Igual si pusieron atención vieron la marca, pero la realidad es que no, o sea, el contenido interno del contrato no me es posible revelar. Perdón, ¿y no podríamos entre todos hacer como un machote, aunque fuera muy sencillo, como muy primario,
pero no estaría padre así como hacer algo, como una guía machote para cualquiera que Sí, quisiéramos. claro. O sea, yo con mucho ¿Podríamos gusto. trabajar en uno así? Yo les puedo dar la base de alguno que pueda funcionar como Ajá. estándar o como básico. Sí. Y con mucho gusto, a partir de ahí partimos. Les advierto que la ley acaba de cambiar escasamente hace 20 días, 22 días, entonces habrá que actualizar algunas cuestiones del contrato. Cambió muy poco la legislación en el sentido de franquicias, pero sí, con muchísimo gusto. A mí me encantaría hacerlo así muy práctico, como para dejarlo todos como una especie de machote, ¿no? Y ya de ahí pues parte cada quien con sus cláusulas distintas, pero que ya tengas una base, sobre todo con los artículos nuevos y con la reglamentación general para que nos sirviera a todos, como ves. Perfecto, me parece muy bien. Va que va, pues yo sí, te aplaudo con esto. Gracias. Gracias. Pues bueno, hasta aquí hoy la clase. Obviamente, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos responderla. Ya estamos sobre la hora, pero yo con mucho gusto me quedo a responder la pregunta que exista. Y si no, pues damos por terminado el día de hoy, lo que ustedes prefieran. Gracias. Gracias, Ricardo. De nada, espero que la clase les haya gustado. Nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias.